lo que vamos a discutir, ¿no es cierto?, en algunos minutos, tiene que ver justamente con elementos que para nuestras universidades son muy, muy sensibles, y yo creo que se ha discutido mucho sobre el concepto de competencia o las formas de entender las competencias, o qué es o qué no es una competencia, ¿no es cierto? Y lo mismo acerca de los resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Y yo diría que tal vez en menor medida sobre lo que nosotros en Chile hemos conocido como estos niveles de dominio, que en la jerga, ¿no es verdad?, del enfoque de competencias habitualmente se conocen como las subcompetencias, ¿no es cierto? En fin, entonces vamos a discutir sobre cuestiones más bien prácticas, ¿no es cierto?, vinculadas con esta temática. Bien, entonces yo me he permitido organizar la presentación en tres grandes temas, ¿no es cierto? El primero, bueno, es tratar de responder a la pregunta competencias o resultados de aprendizaje, y eso, ¿no es cierto?, vamos a hacerlo mediante algunas precisiones que, digamos, nos hemos permitido desarrollar en función de lo que en general uno encuentra en la literatura. Yo, más allá de entregar definiciones, yo creo que vamos a buscar algunos consensos que existen para estos términos que son definitivamente polisémicos, ¿no es cierto? En segundo lugar, revisar consideraciones prácticas, ¿no es cierto?, de lo que necesitan nuestras universidades para efectuar un diseño curricular o un rediseño curricular, ¿no es cierto?, de los distintos programas o carreras, ¿no es cierto?, en nuestras universidades, ¿no es cierto?, en nuestras instituciones de educación superior. Y finalmente, detenernos muy brevemente en relación con el impacto que tiene el diseño del currículum, o un buen diseño del currículum, ¿no es cierto?, en el éxito de las y de los estudiantes. Bien, entonces esos tres temas son los que vamos a rápidamente, ¿no es cierto?, a compartir dentro de esta presentación. Bueno, partamos con lo primero, ¿no es cierto?, que tiene que ver eh, con esta, con este dilema, ¿no es cierto?, de si orientamos el rediseño del currículum en base a competencias o en base a resultados de aprendizaje, cuán similares son, pero cuán distintos son al mismo tiempo, es lo que vamos a tratar de discutir, ¿no es cierto?, en esta presentación. Bueno, lo primero que yo quisiera comentar es que es hacer un esfuerzo por buscar una especie de correspondencia lexical, yo me permití llamarle, ¿no es cierto?, entre el idioma inglés y el idioma español, respecto de lo que uno entiende por resultados de aprendizaje, ¿ya? Definitivamente, ¿no es cierto?, los resultados de aprendizaje, ¿ya?, o los learning outcomes, ¿no es cierto?, que habitualmente se conocen, ¿no es cierto?, en Norteamérica y en algunos países de Europa, ¿no es cierto?, es una expresión que proviene, ¿no es cierto?, del idioma inglés, ¿no es cierto?, y que desde ya hace algunas décadas, ¿no es cierto?, se han venido utilizando justamente para, digamos, efectuar todos estos procesos de diseño o rediseño del currículum. Entonces aquí yo haría una distinción porque tal eh, como en la literatura anglosajona se identifican, ¿no es cierto?, principalmente estos learning outcomes son resultados de aprendizaje a nivel de programas, ¿ya?, o a nivel de carrera, ¿sí? Em, y cuando uno revisa la traducción, ¿no es cierto?, de esta expresión en el español, muchas veces se asocia, ¿no es cierto?, con su traducción literal, ¿no es cierto?, o más literal, que es la traducción de resultados de aprendizaje, pero al mismo tiempo se asocia con el término competencia. Entiendo que en algunas universidades de Canadá se habla de atributos, en uno u otro país de Latinoamérica se habla de resultados del estudiante, etcétera, ¿ah? Pero independiente, ¿no es cierto?, de la nominación que se le asigna, ¿no es cierto?, a estos resultados de aprendizaje en los distintos países, esta primera aproximación hace mención, ¿no es cierto?, a lo que a entender los resultados de aprendizaje como a nivel de programa. Es decir, son resultados de aprendizaje que se alcanzan una vez finalizado un determinado programa o una determinada carrera. Bien, esa es una lectura que uno podría
hacer respecto a los resultados de aprendizaje, que a mí personalmente, por lo que uno puede revisar en la literatura, pareciera ser que es, es la idea original que se tuvo, ¿no es cierto?, en términos de esta, de esta, de esta dimensión de resultados de aprendizaje. Bien. Bueno, pero al mismo tiempo es justo mencionar, ¿no es cierto?, que también la expresión resultados de aprendizaje es válida para hablar, ¿no es cierto?, a nivel de curso o a nivel de asignatura, ¿no es verdad? Eh, entonces, ahí, ¿no es cierto?, yo diría que también hay ciertas distinciones porque en algunos países habitualmente se conocen como lo que tradicionalmente llamamos, ¿no es cierto?, los objetivos de aprendizaje que forman parte de una asignatura, de un curso, ¿no es cierto?, de un módulo de aprendizaje, pero también es habitual que se le denomine resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, a aquellos que forman parte de una asignatura, de un curso o de un módulo. Nosotros en Chile, por ejemplo, hacemos una distinción, ¿no es cierto?, y los resultados de aprendizaje forman parte de las asignaturas o de los cursos, y cuando hablamos de competencia estamos hablando de una declaración asociada a nivel de programa. Bien. La verdad es que ahí no existe un consenso. Yo creo que por eso que es tan importante que las instituciones tomen sus propias decisiones. Y ayer me parece que en la primera parte de este curso se discutió suficiente sobre el modelo de coherencia institucional. Pues bien, esta es una decisión fundamental que tienen que tomar las universidades, ¿no es cierto?, y las instituciones de educación superior en general respecto de cómo van a entender, ¿no es cierto?, estos resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, que hoy día, por ejemplo, en Colombia, yo estoy seguro que en gran parte de nuestros países también, ¿no es cierto?, pero en el caso de Colombia, propiamente tal, que conozco un poquito más tal vez de de lo que están haciendo en esta materia, ¿no es cierto? Hay un decreto, ¿no es cierto?, que es el decreto 1330 y que exige justamente que las instituciones de educación superior avancen en esa dirección. Bien, bueno, eso me parece que es muy importante que lo podamos distinguir, ¿no es cierto? Sin entrar, obviamente, en complejidades mayores. La idea, ¿no es cierto?, es justamente acceder a una explicación lo más pragmática posible. Entonces, bueno, en ese contexto yo quisiera compartir aquí algunos elementos que me parece que son fundamentales, ¿no es cierto?, para distinguir y para comprender, ¿no es cierto?, puesto que esto nos ayuda justamente a nuestras instituciones a tomar decisiones. Bueno, en Chile hacemos la distinción, yo les comentaba recientemente, y no solo en Chile, yo diría que en varios países también de Latinoamérica y otros países de Europa, ¿no es cierto?, de Norteamérica, en fin, también hacen esta distinción. Y nosotros, por lo menos en el contexto chileno, hablamos de competencias. Cuando hablamos del perfil de egreso, hablamos de competencias. Y aquí la verdad es que yo me declaro, ¿no es cierto?, con muchas limitaciones, y la verdad es que yo, más que ofrecer una definición de lo que es o lo que no es una competencia, yo quisiera compartir con ustedes tres o cuatro características que creo que nos pueden ayudar a entender justamente, a distinguir, ¿no es cierto?, cuando vamos a hablar efectivamente de una competencia. Lo primero, ¿no es cierto?, que la literatura en general, existe consenso, porque también ustedes saben, cuando uno habla de enfoque y competencias, tenemos una diversidad, ¿no es cierto?, gigantesca, pero si hay consenso en la literatura, yo diría que ese consenso se da en estas tres o cuatro características. Lo primero es que las competencias se evidencian en el desempeño. Es decir, ¿no es cierto?, una competencia se observa, ¿no es cierto?, cuando uno se pone en práctica, ¿no es cierto?, un aprendizaje, cuando uno se desempeña en un determinado contexto que puede ser simulado, que- que en este caso lo ideal es que sea un contexto real, ¿no es cierto?, pero siempre cuando hablemos de competencia, si hay algo que está consensuado en general, es que esas competencias se evidencian en el desempeño. ¿De acuerdo? Eso me parece que es un primer punto fundamental para entender, ¿no es cierto?, esta distinción. En segundo lugar, las competencias se evidencian en un contexto real. Es decir, cuando una persona
cuando un profesional, cuando un técnico resuelve un problema concreto en un contexto profesional real, ¿de acuerdo? Es decir, el estudiante se enfrenta, ¿no es cierto? O el egresado se enfrenta justamente a, em, situaciones que son reales, ¿de acuerdo? Y esa me parece que es una segunda característica fundamental para entender, ¿no es cierto?, Eh, cuando hablamos de competencia. Em, en tercer lugar, aparece la autonomía. Y eso también es muy relevante porque eh, ese desempeño que demuestra un profesional en un contexto real tiene que ser de carácter autónomo. Es decir, ¿no es cierto? Ese profesional, ¿no es cierto?, que ejerce en un contexto real, ya tiene que demostrar la mayor autonomía, ¿no es cierto?, para la toma de decisión. ¿Listo? Entonces, eso también me parece que es un tercer aspecto fundamental que es muy relevante considerar. Y finalmente, entender también que lo que hacen las competencias finalmente es movilizar saberes, ¿ya? Movilizar saberes que habitualmente, ¿no es cierto?, son saberes del plano cognitivo, pero también del plano eh, procedimental o del plano de las habilidades, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo del plano de las actitudes, ¿ya? Entonces, esa movilización de saberes no se da por separado, porque uno cuando actúa en la práctica, no es que actúe éticamente para algunas cosas y para otras no. Es decir, por eso que las competencias tienen esa complejidad, ¿no es verdad? Entonces, cuando hablamos de competencias, estamos hablando justamente de esta movilización de saberes, ¿no es cierto?, que están ya sea explícitos o implícitos en los resultados de aprendizaje. Y eso forma, ¿no es cierto?, parte de lo que habitualmente, por lo menos en la experiencia chilena, denominamos, ¿no es cierto?, el perfil de egreso. Es decir, para nosotros un perfil de egreso es un conjunto de competencias que un egresado universitario o que un egresado de una carrera técnica tiene que evidenciar una vez finalizado su programa o su carrera. ¿De acuerdo? Eso es en palabras muy sencillas y ustedes por favor me perdonarán por lo doméstico tal vez de la explicación, pero el sentido, ¿no es cierto?, es justamente que podamos acceder a una visión muy pragmática, ¿no es cierto?, de lo que estamos revisando. Bueno, y aquí yo diría que yo haría esta distinción más bien entre dos elementos que en Chile también son recurrentes en el rediseño de los currículos. Uno son los niveles de dominio de las competencias, que no son otra cosa más que una ruta de aprendizaje para alcanzar el logro de una competencia que está explícita en el perfil de egreso. ¿Qué significa eso? Significa que, dado que las competencias son declaraciones grandes, ¿no es cierto?, de macro tareas, de macro actividades, de lo que finalmente un egresado tiene que demostrar al final de su programa o de su carrera, entonces lo que hemos utilizado en Chile justamente es esta, que no es propio de lo que usan las universidades en nuestro contexto, sino que también yo lo he visto en otras universidades de América Latina, ¿no es cierto?, en algunas universidades de Europa, y que estos niveles de dominio, ¿no es verdad?, son los que permiten construir una ruta. Es lo que en la jerga del enfoque de competencias se denominan las subcompetencias, ¿de acuerdo? Pero ¿no es cierto?, para el contexto actual, habitualmente se le ha denominado, ¿no es cierto?, estos niveles de dominio en un dominio inicial, además en un dominio intermedio y finalmente en un dominio avanzado. Es decir, los dominios iniciales, ¿no es cierto?, eh, s- forman parte de lo primero que tiene que evidenciar un estudiante, ¿no es cierto?, en los primeros años. El nivel de dominio intermedio de las competencias forman parte de lo que los estudiantes deberían evidenciar en una parte intermedia de su programa o de su carrera, y el nivel de dominio avanzado contribuye, ¿no es cierto?, aquello que los estudiantes deben evidenciar una vez que ya están finalizando su programa o su carrera. El nivel de dominio inicial y el intermedio principalmente están vinculados a estos contextos simulados, y el nivel de dominio avanzado forma, digamos, o exige principalmente contextos
reales. Por eso que gran parte de los programas o de las carreras tienen al finalizar, ¿no es cierto?, su trayectoria, ya sea un internado, ya sea una práctica, ya sea una pasantía, ¿no es cierto?, ya sea un proyecto, etcétera, donde pueda evidenciar justamente las competencias en un contexto real. ¿De acuerdo? Eso me parece que es fundamental también de entender y a nosotros, la verdad es que también no ha sido fácil, pero creo que han sido parte de las decisiones que hemos ido tomando, ¿no es cierto?, en nuestro contexto. Ahora, con respecto a los resultados de aprendizaje, ya, para este ejemplo, ¿no es cierto?, para el ejemplo que nosotros estamos proponiendo en este curso, resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, los vamos a hacer comparable con los niveles de dominio de las competencias. Entonces, miren, cuando uno analiza la definición de resultados de aprendizaje, ¿ah? Y identifica, ¿no es cierto?, que estos resultados son enunciados sobre lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer, sea capaz de comprender, o sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje, ¿ya? Pero dicho proceso puede ser, por ejemplo, una clase, un módulo o un programa completo. ¿Me comprende? Entonces, ahí uno puede entender, digamos, que la noción de resultados de aprendizaje no siempre queda circunscrita únicamente a entenderlos como parte de un programa completo o únicamente como parte de una asignatura o de un módulo o únicamente como parte de una clase. O sea, podría formar parte de todas las anteriores, ¿cierto? Y eso, por eso que es tan importante las decisiones que toman las instituciones en este sentido. Entonces, para efectos de este ejemplo, niveles de dominio de las competencias y resultados de aprendizaje forman, o sea, vamos a entenderlos como un mismo elemento. Y estos niveles de dominio o resultados de aprendizaje son los que están distribuidos en la trayectoria académica, es decir, en la trayectoria a lo largo de un programa académico, ¿no es cierto?, una carrera, ¿no es cierto? Bien, bueno, entonces, los niveles de dominio, esto quisiera también muy rápidamente, digamos, comentarlo, ¿no es verdad? Eh, Cuando hablamos de estos niveles de dominio inicial, ¿no es cierto?, intermedio y avanzado, cuando hablamos de los iniciales estamos hablando, claro, principalmente de un nivel incipiente, ¿no es cierto?, muy inicial del dominio de una competencia, ¿no es cierto?, donde el estudiante tiene que afrontar situaciones sencillas, ¿no es cierto?, resuelve problemas que son más bien habituales, ¿no es cierto?, es bastante más dirigido, necesita mucha orientación y mucho acompañamiento, mucha supervisión y mayoritariamente, ¿no es cierto?, son niveles que se observan principalmente en contextos de aula, principalmente. Bien. Bueno, el nivel de dominio intermedio ya más bien constituye un nivel en donde el estudiante va interviniendo justamente en situaciones que tienen una complejidad creciente, ¿no es cierto? Ya aquí, más que dirigido como era en el nivel inicial, hay un acompañamiento, ¿no es verdad?, con cierto grado de autonomía. No se olviden que hablamos anteriormente, lo importante es que las competencias se evidencien, ¿no es cierto?, con autonomía. Entonces, ese grado de autonomía tiene que ir dándose a lo largo del programa, ¿ya? Pero no se da como por generación espontánea. Por eso que es importante que los programas también brinden acompañamiento a sus estudiantes. Eh, es un estudiante que ya asume riesgo, que puede tomar decisiones, ¿no es cierto?, en situaciones nuevas. Y esto, claro, está principalmente focalizado en contextos profesionales, pero principalmente simulados, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con estas metodologías, ¿no es cierto?, activas, ¿no es cierto?, como los estudios de caso, los juegos de roles, ¿no es verdad?, las pasantías en las empresas, bueno, constituyen, ¿no es cierto?, aproximaciones importantes para el desarrollo de este nivel intermedio. Y finalmente, el nivel avanzado, que es cuando ya se demuestra el logro de una competencia, ¿no es cierto?, es cuando ya el estudiante se desenvuelve en situaciones que son complejas, que son multidimensionales, ¿no es cierto?, y genera soluciones que son integrales, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta las interrelaciones y la transferibilidad de lo que él sabe en situaciones, ¿no es cierto?, concretas que tiene que afrontar. El nivel de autonomía aquí es mayoritario, ¿no es cierto? Es un nivel en donde se asume riesgos, emprende situaciones con independencia y esto se da obviamente no solo en contextos profesionales, sino que en contextos profesionales que son reales. Bien,
Eso me parece también que es importante distinguir para efectos de entender, ¿no es cierto?, esta progresión que uno espera brindarle, ¿no es cierto?, a los estudiantes de los distintos programas. Bueno, este es el ejemplo concreto, que ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es eso de los niveles de dominio? ¿No es cierto? En fin, este es un ejemplo concreto, ¿no es cierto?, de competencias y de niveles de dominio para un programa académico, ¿ya? Y que no es más que este escalamiento para alcanzar una competencia y para asegurar, evidentemente, su logro progresivo. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay tres competencias, ¿no es cierto? La competencia 1, ¿no es cierto?, que es una competencia genérica, ¿no es cierto?, que es la que está allí, ¿no es cierto?, contribuir responsablemente desde el ámbito de su formación a satisfacer necesidades sociales mediante iniciativas y propuestas innovadoras, respetuosas con el medio ambiente y con el ser humano, ¿ya? Y esa competencia, ¿no es cierto?, que forma parte del perfil de egreso, ¿no es verdad? Eh, los programas, ¿no es cierto?, por lo menos la experiencia que uno ha visto en algunas instituciones, ¿no es cierto?, lo que hacen los programas es formular estos niveles de dominio. Un nivel de dominio inicial, un nivel de dominio intermedio y un nivel de dominio avanzado. Para el caso de la competencia 2, que es la que está explícita allí, exactamente lo mismo. Un nivel de dominio inicial, intermedio y avanzado, y para la competencia 3, un nivel de dominio inicial, intermedio y avanzado, y así sucesivamente hasta que uno alcanza el número, de acuerdo al número de competencias que están formuladas para un programa académico. ¿Ya? Lo ideal también es formular un conjunto reducido de competencias, no 57 competencias, ¿no es verdad? Porque eso lo que hace es burocratizar nada más, ¿no es cierto?, el currículum de los programas. Entonces, un egresado, ¿no es cierto?, de una carrera, de un programa, podrá hacer, ¿no es cierto?, o podrá desarrollar 10 cosas en su desempeño profesional, pero no las 57 que decíamos. Entonces, eso también es importante. A nosotros también, en nuestro contexto, nos ha costado entender eso, pero, ¿no es cierto?, con muchas caídas hemos ido aprendiendo justamente sobre esa materia. Bien, bueno, eso es un ejemplo concreto de cómo ¿no es cierto?, se formulan estos niveles de dominio de las competencias. Bueno, listo. Pasemos muy rápidamente, ya nos queda muy poquito, a estas consideraciones prácticas para el diseño del currículum en educación superior. Respecto a las competencias, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que uno puede distinguir entre aquellas que son genéricas y aquellas que son específicas, que es una de las clasificaciones, pero yo diría que es la más aceptada, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las competencias genéricas, estamos hablando de aquellas declaraciones, ¿no es cierto?, que forman parte, ¿no es cierto?, de la propuesta institucional, son aquellas que son comunes a todos los programas de una institución, ¿no es cierto?, y es lo que le da el sello distintivo, ¿no es cierto?, a los egresados de una institución. Por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, con lo que ayer se hablaba con este enfoque de la coherencia institucional, ¿no es cierto?, de la misión institucional. Bueno, las competencias genéricas me parece que son un elemento clave para plasmar esa misión institucional en la formación de los estudiantes, de manera concreta. ¿Ah? Allí se concreta, ¿no es cierto?, lo que la misión institucional espera en materia de la formación de sus estudiantes. Y al mismo tiempo están las competencias específicas que más bien están asociadas obviamente a aquellos desempeños que definen una profesión o un grado académico, ¿no es cierto?, ¿ya? Y que son evidentemente específicas de los programas, pero que pueden ser comunes a familias de programas. Por ejemplo, los programas de ingeniería comparten competencias específicas que son comunes a todos los programas de ingeniería, pero que también los programas de ingeniería tienen competencias que son específicas de la ingeniería química, que son específicas de la ingeniería industrial, que son específicas de la ingeniería mecánica, pero también comparten justamente un conjunto de competencias que son específicas para esos tres programas y para otros más, por ejemplo. ¿Bien? Entonces yo creo que esta es la nomenclatura, yo diría, más recurrente dentro de la clasificación del enfoque y competencia. Bien, bueno, entonces, eh, ¿cómo distribuimos, ¿no es cierto?, los niveles de dominio de las competencias, ¿no es cierto?, que forman parte del perfil de egreso? Bueno, aquí está la variable tiempo, ¿no es verdad? Perdón, ese. Entonces, lo primero que ustedes habitualmente hacen, ¿no es cierto?, en los programas, ¿no es cierto?, es
definir un perfil de egreso que no es más que un conjunto de competencias o un conjunto de resultados de aprendizaje. ¿Sí? Finalmente tiene que ver con cómo lo intentamos. ¿Ah? ¿Se fija? Entonces, nosotros por lo menos hemos hablado de competencias porque nos parece más genuino, entendiendo que un egresado de una universidad, de un instituto técnico, etcétera, debe evidenciar justamente estos resultados que son propios o que le van a permitir la inserción profesional. ¿Ya? Entonces, nos ha parecido, ¿no es cierto?, en nuestro contexto más genuino hablar de competencias. Entonces, estas competencias que son un conjunto, ¿no es cierto?, de 8, 10, 12, 15 competencias, ¿no es cierto? Pero además, nosotros en las universidades chilenas, o en una buena parte de ellas, se han venido justamente identificando estos niveles de dominio desde el inicial hasta el avanzado. ¿Ah? Entonces eso permite justamente construir esa ruta que decíamos anteriormente. Lo primero que yo tengo que evidenciar para lograr estas competencias del perfil de egreso, lo intermedio que tengo que lograr para alcanzar estas competencias del perfil de egreso y ya finalmente este dominio avanzado que es derechamente el logro de estas competencias, ¿no es cierto?, definidas en el perfil. ¿Bien? Esa es, de manera muy sencilla, ¿no es cierto?, cómo hemos concebido, ¿no es cierto?, eh, estos elementos. Bien, y eso es, claro, la ruta para el logro de las competencias, y evidentemente esto es fundamental para el posterior diseño de lo que nosotros conocemos como la malla o el mapa curricular, ¿no? O sea, todo en definitiva los planes y programas de estudio. Bien, bueno, entonces aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en general lo que uno observa es una figura como esta, en donde aquí están las competencias que forman parte del perfil de egreso, ¿no es verdad? El nivel de dominio inicial habitualmente forma parte de los primeros años, ¿no es cierto?, los 2 primeros años, ¿no es cierto? El nivel de dominio intermedio forma parte, ¿no es cierto?, principalmente también de los años intermedios, ¿no es cierto? Y el nivel de dominio avanzado forma parte principalmente del último año, ¿no es cierto?, del programa, que es donde está justamente esta habilitación profesional, que es donde, en nuestro caso, el estudiante demuestra las competencias que ha tenido oportunidad de desarrollar a lo largo de su programa. En nosotros en Chile esto ha sido también una práctica bien recurrente, esto de identificar lo que nosotros llamamos estas actividades integradoras, que son asignaturas que se ubican en en distintos años, ¿no es cierto?, de la trayectoria y que cumplen un rol bien importante, puesto que lo que hacen es permitir el ensayar el logro de competencias. ¿Ah? Son asignaturas integradoras que principalmente digamos, se escapan un poco de la organización tradicional que tiene una asignatura y son actividades o asignaturas integradoras que em, principalmente están orientadas, ¿no es cierto?, a la solución de problemas mediante, ¿no es cierto?, metodologías activas. Ya nombramos algunas y yo no quiero entrar ahí en detalle porque tampoco tengo muchas competencias sobre eso, pero creo digamos, me parece que ustedes las conocen muy bien, ¿no es cierto?, lo que se ha avanzado en aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, estudios de casos, juegos de rol, en fin, y que nos parece que son, en el caso de la Universidad Chilena, nos parece que son espacios que permiten justamente la demostración de algún grado de dominio de una competencia. Bien, entonces esto es más o menos lo que nosotros hemos venido desarrollando en el contexto chileno. ¿Ya? Y ahí esto es relevante porque eso nos ha permitido, dice usted, formular, digamos, diseñar procesos de evaluación inicial y desarrollar, obviamente, pero también diseñar y desarrollar procesos de evaluación intermedia, pero también diseñar y desarrollar procesos de evaluación final. ¿Ah? Entonces eso creo que ha ido ayudando a ir tomando decisiones, es decir, ya no esperamos a que el estudiante llegue a este quinto año, ¿no es cierto?, para ver si logra o no logra una competencia. En el primero o el segundo año ya estamos identificando lo que un estudiante, ¿no es cierto?, está logrando y aquello que no, y eso permite tomar decisiones de manera oportuna, ¿no es verdad? Y esto yo creo que en general en sus universidades también me parece que son ideas que están circulando y que en algunos casos tienen un avance muy, muy relevante. Bueno, entonces, para efectos de este ejemplo, claro, los niveles de dominio, ¿no es cierto?,
son distribuidos en los distintos cursos de un programa académico, ¿no es cierto? Entonces aquí está la competencia 1, en esta fila, ¿no es cierto?, están las distintas competencias, competencia 2, competencia 3, 4, 5, y aquí, ¿no es cierto?, en la segunda fila están las competencias, los niveles de dominio, ¿ah? Nivel de dominio 1, 2 y 3 de la competencia 1, nivel de dominio 1, 2 y 3 de la competencia 2, lo mismo para la competencia 3, para la 4, para la 5 y para aquellas que continúen, ¿no es cierto? Entonces, aquí están los cursos o asignaturas que forman parte de un programa, ¿no es cierto? Y aquí está, ¿no es cierto?, dónde están o cuál es la contribución, ¿no es cierto?, de cada una de estas asignaturas o de cada uno de estos cursos a el logro de un determinado dominio de esa competencia. Entonces, esto es muy importante porque esto dinamiza el perfil de egreso. ¿Ya? Lo dinamiza en el sentido de que ya no es un perfil romántico, ¿no es cierto?, de eso que queremos alcanzar al final de una carrera, de un programa, sino que se vuelve concreto. ¿Me comprende? Es decir, eso, ¿no es cierto?, significa que el profesor de sociología organizacional, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, que poner el foco durante el desarrollo de su curso en el nivel de dominio 2 de la competencia 1, y que el profesor de la asignatura recursos humanos tiene que poner el foco en el nivel de dominio 1 de la competencia 1, al igual que el docente del curso de psicología. Bien, y así sucesivamente. Bien, bueno, como ya estamos en los tiempos, vamos a rápidamente avanzar. Bueno, entonces, esto que ya algo les había comentado, esto de las asignaturas integradoras, bueno, son espacios, ¿no es cierto?, donde nosotros los concebimos como espacios para ensayar el logro de algún nivel de dominio de las competencias, ya sea en escenarios que son reales como también simulados. Y se integran aprendizajes de asignaturas de un determinado periodo, ¿no es cierto?, del primer semestre, del segundo semestre, del tercer semestre, en fin, mediante, ¿no es cierto?, la demostración de desempeños, y para ello se utilizan metodologías como estas, ¿no es cierto?, prácticas en industrias, en empresas, ABP, ¿no es cierto?, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de servicios, etcétera, entre otros. ¿Bien? Bueno, ahora, esto también es muy importante, el rol de la taxonomía en la formulación de los resultados de aprendizaje. La verdad es que aquí, eh, más que cuál es la mejor de las taxonomías, yo creo que es importante que las instituciones seleccionen aquella que para su institución sea cómoda, se ajuste bien, ¿no es cierto?, sea entendible, sea comprensible, etc. Bien, entonces, pero es importante que las instituciones puedan idealmente seleccionar una taxonomía, ¿no es cierto?, para tenerla como referente. Y finalmente, bueno, respecto a esto, que también un tema recurrente, ¿cómo redactar un resultado de aprendizaje? La verdad es que lo que hay, ¿no es cierto?, en los manuales en general, no es que esto sea parte de la literatura dura, digamos, sino que es lo que uno ve en la literatura gris, ¿no es cierto?, en los informes, en los manuales, en las orientaciones que tienen las universidades, en fin, ¿no es cierto? La estructura de un resultado de aprendizaje consta justamente de estos tres componentes, ¿no es cierto? Un verbo, habitualmente un verbo en infinitivo, ¿no es cierto? Yo lo he visto también como verbo conjugado, eso también tiene que ver con las decisiones institucionales. El contenido, que no es más que aquello, aquello de lo que yo me voy a apropiar. Y ese contenido no tiene por qué ser únicamente un contenido conceptual, como tradicionalmente lo hemos concebido. Hoy día hablamos de habilidades, y que también son contenidos, pero que tienen otra dimensión, ¿no? ¿Verdad? Son contenidos más bien procedimentales, pero también hablamos de los contenidos que son actitudinales, es decir, una ingeniería, un ingeniero, por ejemplo, químico, necesita tener una determinada actitud cuando ingresa a un laboratorio, por ejemplo. Bien, entonces, ese es un contenido actitudinal, que es de otra dimensión, pero contenido al fin y al cabo. Y finalmente está este contexto o condición que también forma parte, ¿no es cierto?, de esta redacción. ¿Ya? En el caso de las competencias, evidentemente, el foco, lo ideal es ponerlo justamente en los elementos del contexto profesional. Entonces, como ya dijimos que para los efectos de este ejemplo, los niveles de dominio de las competencias los vamos a concebir como los resultados de aprendizaje, lo ideal es que, claro, cuando se redacten, ¿no es cierto?, se tenga en consideración esto. El nivel de dominio inicial, que hablamos de situaciones sencillas, ¿no es cierto?, habitualmente en contextos de aula; el intermedio, cuando se toman decisiones ¿no es cierto?, ya en situaciones nuevas, con un grado creciente, ¿no es cierto?, de complejidad, habitualmente en contextos profesionales, pero simulados. Y cuando hablamos del avanzado, bueno, cuando
se desenvuelve el estudiante en situaciones que son complejas, cuando genera soluciones que son integrales y considera justamente esa transferibilidad idealmente en el contexto profesional. ¿Bien? Bueno, y finalmente una diapositiva nada más, ¿no es cierto?, el impacto del diseño curricular en el éxito estudiantil. Esto es muy, muy importante. Nosotros tenemos algunos estudios sobre abandono universitario y esto, digamos, no es que sea únicamente nuestro, también podemos de algún modo venido validando con lo que hay disponible en la literatura. Un estudiante al ingreso, ¿no es cierto?, tiene, digamos, hay 3 variables o mega variables o macro variables que inciden en la conformación de un proyecto de vida, en pensar ese proyecto de vida. Uno es la situación familiar, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la problemática social, ¿no es cierto?, económica de la familia, cultural de la familia, ¿no es cierto?, el acceso a la cultura, el acceso ¿no es cierto?, a libros, ¿no es cierto?, el acceso a internet, etcétera. Esa situación familiar incide justamente en la decisión, en pensar un proyecto de vida, pero también las habilidades y capacidades de los propios estudiantes, digamos. Eh, qué sé yo, el manejo de un segundo idioma, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico, en fin, son habilidades y capacidades que inciden justamente en pensar en ese proyecto de vida. Y finalmente, la educación previa, todo lo que tiene que ver con la experiencia en educación secundaria es fundamental para construir un proyecto de vida. Entonces aquí, una vez que el joven termina la secundaria, bueno, se pregunta, bueno, ¿quién soy y quién quiero ser? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me motiva a hacer? Bueno, esa es parte, ¿no es cierto? Cuando yo me pregunto, ¿quién soy hoy día y quién quiero ser? Tiene que ver con los aspectos vocacionales. Entonces, cuando un estudiante responde a esas preguntas, entonces es un estudiante que se formula metas, ¿no es cierto? Que elige una trayectoria, ¿ya? Y que en función de esas metas, ¿no es cierto?, evidencia un determinado compromiso. Entonces, esta es la experiencia en educación superior, ¿ya? La experiencia en educación superior puede justamente alterar esas metas y alterar ese compromiso. Es decir, una buena experiencia en la educación superior puede, ¿no es cierto?, afianzar el compromiso del estudiante con su formación, puede al mismo tiempo hacer que el estudiante proponga otras metas, nuevas metas, ¿no es cierto?, en fin, pero al mismo tiempo una experiencia deficiente en educación superior hace que este compromiso y estas metas desciendan, ¿no es cierto?, considerablemente, y eso finalmente termina justamente en la mayoría de las veces termina justamente en el abandono universitario, que es parte de lo que nosotros hemos tenido oportunidad de indagar. Bien, entonces, la experiencia en la educación superior es clave y por eso es tan importante las decisiones que se toman en esta materia. Bien.